Ya de regreso, miren, esta semana, creo que el pasado jueves, se firmó un acuerdo, o rubricaron un acuerdo, al que ya se había acordado, valga la redundancia, las organizaciones políticas en el pleno de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque es verdad, había un proselitismo abierto. Y entonces era necesario parar eso. La Junta los reunió, le planteó su opinión, le hizo ver que habían violaciones a las leyes, tanto a la ley de régimen electoral como a la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Es verdad, había. Ahora, nosotros decíamos al iniciar este programa que una de las cosas básicas aquí de los políticos, que la gente ha ido perdiendo la confianza en ellos, es precisamente porque no cumplen a los acuerdos de arriba. Pero ahora hay una coyuntura, y es que estamos en una etapa donde el día 10 va a comenzar un censo. Después que termine casi a final de mes, ahí entra Navidad. Y en Navidad a los partidos les conviene hacer menos proselitismo, porque todos esos militantes que tienen toda esa claque va donde la dirigencia a buscar ayuda navideña u obsequios navideños. Entonces les conviene actuar de manera pasiva. Además, en Navidad no es un periodo para estar en chercha política, mucho menos faltando un año y medio para las elecciones. Eso es demasiado. O sea, hay una coyuntura ahí que va a beneficiar a los partidos políticos y a la misma Junta Central Electoral, que tiene la presión de la sociedad para que pare esa campaña a destiempo. Y la Junta lo más que puede hacer es lo que está haciendo, reunirlo y hacerle ver que las cosas no andan bien, pero la Junta no dispone de ningún mecanismo que le permita, ningún mecanismo represivo en contra de los partidos políticos. Y a veces puede emitir algunas resoluciones, pero los partidos no las cumplen, y como no las cumplen, entonces no hay un régimen de consecuencia. Eso pasa en muchos estamentos de aquí, de nuestro país. Pero ahí tú ves la ley de tránsito y tú ves la gente diciendo, los mismos gente de AME, diciendo que tenemos colocado 300.000 multas. Sí, pero ¿y quién la paga? No, la gente no la paga y no hay ninguna consecuencia para eso. Usted la paga si tiene que hacer alguna necesidad o sacar un papel de buena conducta o hacer alguna gestión en la que les requieran que debe estar al día en el pago de sus contravenciones de tránsito. Y esa falta de mecanismo que ocurre ahí también es lo que hacen la Junta. La Junta emite una resolución y los partidos políticos la cumplen, si quieren. Y si no la quieren, la Junta no puede hacer nada. Pues la Junta no le va a anular una candidatura al PRM, ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, que son los partidos mayoritarios en este momento. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque si lo hace, entonces vienen las acusaciones. Si se lo hace a un partido de oposición, la Junta está con el gobierno. Si se lo hace al partido de gobierno, dice que la oposición controla la Junta. Entonces, los presidentes, los miembros de ese órgano organizador de las elecciones, lo que prefieren hacer en ese tipo de casos es hacerse de la vista gorda y no buscarse conflicto. Eso ha sido lo tradicional. Esta Junta ha llegado más lejos, porque lo ha reunido y lo ha dicho públicamente. Están violando las leyes vigentes, la EAI, que también tienen un problema, porque muchos de sus articulados han sido derogados por sentencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, especialmente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, cuando esos tribunales te derogan un artículo,
y después mañana te derogan otro y el mes que viene te derogan otro. Al final de cuentas, la gente no sabe lo que tiene. La gente no sabe cuáles son los articulados que están vigentes y los que no están vigentes. De ahí la necesidad de modificar rápidamente. Y el Congreso debiera aprovechar esta legislatura. Debiera, creo que termina en febrero o el 25 de enero, por ahí. Pero debiera aprovechar esta legislatura y dedicarse con ahínco al tema de modificación de las leyes electorales. Porque ahorita se abocan a discutir lo que es el presupuesto general y ahí entra la chelcha de Navidad y no vuelven a reunirse, en algunos casos hasta el 27 de febrero, cuando se abre la próxima legislatura. Entonces, debe haber un consenso entre los partidos que tienen representación congresional para convertir en realidad la modificación a esa ley de partido, a la ley de régimen electoral, porque una legislación es la base para que haya una democracia y para que la gente respete los principios democráticos. Eso vamos a someter, ahora habrá una prueba. Cuando digo habrá una prueba, ¿en qué consiste? Bueno, si los partidos van a cumplir o no con eso aprobaron. Porque en otras veces lo han aprobado y no lo han cumplido. Pero yo creo que por el periodo de Navidad y por el asunto del censo y otras actividades que tienen los partidos, es posible que haya una pausa o se baje lo que es las actividades masivas, que aunque son bajo techo, no deja de ser proselitismo, por los afiches, los atuendos, las consignas. O sea, no deja de ser sean actividades proselitistas. Además, actividades para promover candidatos, porque ya aquí todo partido tiene su candidato. Y usted me dirá, no, los partidos no han escogido candidatos. Claro que sí. O ustedes se van a tragar el cuento de que el PRM, de que el PLD hizo una consulta, que eso no son su primaria. Claro, esa es su primaria. Y Abel Martínez es el candidato del PLD. Y eso usted lo va a ver y eso nadie lo echa para atrás. En el PRD, que parece más una empresa que un partido, el dueño de esa empresa, Miguel Vargas Maldonado, es el candidato. Ahí no hay duda. En el PRM, ¿quién disputa la candidatura presidencial al presidente Luis Abinader? Ese partido está integrado por dos grupos, es como una federación de grupos. Pero los dos grupos más fuertes es el grupo de Hipólito Mejía y el grupo del presidente Abinader. Y los dos están de acuerdo con la reelección. Porque la hija del presidente, la alcaldesa del Distrito Nacional, ha sido la principal abanderada del proyecto reeleccionista del presidente Abinader. O sea que ahí no va a haber ningún obstáculo. Ahí solamente habrá una reunión para formalizar la reelección, por lo menos la candidatura a la reelección del presidente Abinader. ¿Y qué otro partido estamos en el Fuerza del Pueblo? Pues Leonel se va del PLD porque internamente perdió la convención. ¿Sabes? Porque sintió amenazado su liderazgo dentro del PLD. Y así mismo era. Y entonces, bueno, pues me hago mi propio partido y yo voy a ser candidato todas las veces que yo quiera. O sea, Leonel es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, aquí ya todo está definido. Todo está definido en torno a la candidatura presidencial. Por eso la Junta va a ir en coche cuando se celebre las convenciones el año que viene. Que como va a ser simultánea, todas el mismo día, pero los partidos nada más van a formalizar sus candidatos, porque ya todos lo habrán tenido escogido de una u otra forma. Con el Partido Reformista es que no se sabe nada, pero el Partido Reformista es un partido de un 2%, 2-3%.
y está a borde de otra división. Entonces nosotros no sabemos, ahí como que no hay mucho interés en una candidatura presidencial, porque los reformistas aprendieron, o sea, nunca han aprendido a vivir en la oposición. Y por eso hay como 3 grupitos ahí, y cada grupo se va con uno de los que tengan posibilidades de ganar. Y el que gane, pues hay un sector ya reformista en el gobierno. O sea, es una especie como de partido parasitario que tiene que alimentarse de la producción de otros, mucho más fuertes, mucho más grandes, como son las plantas parasitarias. Una planta pequeña necesita adherirse a un gran árbol para vivir de ese gran árbol. Eso va a pasar y eso va a hacer que nuestras elecciones no sean muy traumáticas en términos de lo que ha sido en el pasado. Bien, hay otro tema ya saliendo de lo que son los procesos electorales y eso. La cantidad de personas desaparecidas. Eso llamó la atención de manera tal, e incluso el presidente Abinader pidió a los investigadores que presentaran, o sea, enfrentaran esos casos. A partir de la arenga del presidente Abinader sobre el tema, ya han encontrado dos cadáveres de personas consideradas desaparecidas. Ayer viernes encontraron uno de una muchacha mutilada. Anteriormente a eso, habían encontrado como 2 días antes el cadáver de una adolescente de 17 años en Elías Piña, que la habían dado por desaparecida, y esta encontraron ayer, tenía 1 mes también desaparecida. ¿Qué nos deja ver eso? Señores, el presidente va a tener que meterse en todo para que las cosas se hagan. Una policía que solamente tiene 10 agentes en todo el país para darle seguimiento a los casos de desaparecidos. No, pues eso no se puede concebir. Sin embargo, aquí tenemos en este país, Marte Martínez, cuando era jefe de la policía, dijo, habían 6.000 sirviendo en el sector privado, como seguridad de empresas, seguridad de personalidades e incluso seguridad de muchos periodistas. Entonces, eso no puede ser. Hay que tener una policía que cumpla con su rol. Y repito, tuvo el presidente que hablar para que por lo menos de los tantos desaparecidos encontraran 2 cadáveres, que no han conseguido todavía uno solo esté vivo. O sea, uno solo esté vivo, no lo han conseguido. Entonces, se ha demostrado que el presidente tiene que participar en todo. Oye, pero así no puede funcionar una sociedad. Amigos, vamos a una pausa. En breve momento estamos de nuevo aquí en Coloquio Cultural en N Televisión.